Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión de día de hoy. Vamos a ir revisando los conceptos básicos que necesitamos para esta parte del curso en la que estamos estudiando. Vamos a estudiar lo que es la electrodinámica. Y entonces voy a compartir la presentación que estábamos realizando el día de ayer, en la que estábamos viendo estos conceptos básicos de electrodinámica. Vamos a recordar un poquito lo que revisamos el día de ayer. Estamos hablando de los conceptos de, por principio de cuentas, de lo que es la corriente eléctrica. Y decíamos el día de ayer que si podíamos contabilizar de alguna manera la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un determinado punto de un conductor eléctrico en un cierto tiempo, entonces podíamos determinar la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica. Por eso se simboliza con la letra I, porque el nombre correcto de la cantidad física es intensidad de corriente eléctrica. Resulta de dividir la carga entre el tiempo. Por lo tanto, esta intensidad de corriente eléctrica, pues las unidades que tiene son coulombs por segundo. Si expresamos la carga en las unidades del sistema internacional, que son coulombs, y el tiempo en las mismas unidades del sistema internacional, segundos, entonces la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica la expresamos en coulombs por segundo, y eso significa también este nombre de una unidad que conocemos como ampere o amperio, y que simbolizamos con la letra A o como una abreviatura de la palabra ampere, o podemos incluso escribir la unidad con todo el nombre. Y hicimos el cálculo de esa intensidad de corriente eléctrica para un caso específico en el que vimos que se movía una cierta cantidad de electrones a través de ese conductor en un determinado tiempo. Después veíamos, muchachos, que podíamos determinar una segunda cantidad física, que era la densidad de corriente, desde luego de la densidad de corriente eléctrica, simbolizada por esta letra J mayúscula. Y veíamos que esta densidad de corriente eléctrica es la relación o la división entre la intensidad de corriente eléctrica que pasa por una unidad de área, es decir, es la corriente entre el área. Si expresamos las dos cosas en unidades del sistema internacional, la corriente estará expresada en amperes, el área estará expresada en metros cuadrados, de tal suerte que las unidades de la densidad de corriente eléctrica serán amperes por metro cuadrado, y hicimos un ejemplo de cálculo para esta densidad de corriente, suponiendo pues algunas cosas para este ejercicio.
calculamos una densidad de corriente, en este caso de 1 por 10 a la 4, que serían 10.000 amperes por metro cuadrado. Y decíamos que esos 10.000 amperes por metro cuadrado significa que si tuviéramos nosotros un área de 1 metro cuadrado por la cual están pasando esta intensidad de corriente, pues por ahí podrían pasar 10.000 amperes si hubiera un área de 1 metro cuadrado. Pero como es un área más pequeña, pues solamente pasan 2 amperes en esta área de 2 centímetros cuadrados. Bien, y entonces calculamos esa densidad de corriente de esa manera. Y también definimos, muchachos, la resistencia eléctrica, que es una oposición al paso de esta corriente, de este flujo de electrones a través de este conductor eléctrico. Y veíamos que esa resistencia eléctrica la expresábamos en ohms, que simbolizamos también con la letra omega, y podíamos determinar a partir de una propiedad del material que se llama la resistividad, y que es una propiedad que me dice cuánta resistencia opone este material al paso de la corriente debido a la longitud, o sea, por unidad de longitud más bien de este conductor, de este material. Y bueno, de ahí definimos que la resistencia la resistencia eléctrica la podemos determinar en función de las características físicas del conductor. Por una parte, de la resistividad de ese conductor, que es una característica propia para ese material, de la longitud, o sea, qué tan largo es este conductor, es directamente proporcional a la resistencia, es decir, si aumenta la longitud, aumenta la resistencia, y además del área que está disponible para que estos electrones circulen y se muevan a través del conductor, es del área de sección transversal de este conductor. Si hacemos esta relación de estos 3 parámetros, podemos determinar la resistencia, que es la oposición que presenta este conductor al paso de la corriente. Y en este caso la determinamos esa resistencia en este valor de 100, de 10 por 10 a la 4, es decir, de 100.000 ohms. Y finalmente lo que hicimos fue, de alguna manera, ajustar esta cantidad para poder expresarla de una manera más corta por medio de un submúltiplo, porque eventualmente vamos a encontrar así expresadas las resistencias como en función de submúltiplos. En este caso, digamos que el valor de esta resistencia era de 100 kiloohms, y de ahí recordamos que los múltiplos y submúltiplos que podemos utilizar son los que se muestran aquí. La M para mili, que significa 10 a la menos 3. La mu, que significa micro, 10 a la menos 6. La N, que significa nano, que es 10 a la menos 9. Y la P, que significa pico, 10 a la menos 12. Todos estos son submúltiplos, o sea, para expresar cantidades muy pequeñas de esta unidad que es el ohm. En este caso sí son útiles porque los valores de resistencia que vamos a encontrar pueden ser desde muy pequeños, de este orden de submúltiplos, hasta muy grandes, como el caso que vimos en este ejercicio, en que usamos kiloohms, pero podemos tener incluso valores de resistencia de megas o de gigaohms, incluso de teraohms. Entonces, por eso necesitamos recordar el uso de estos múltiplos y submúltiplos a la hora de calcular o de resolver algún problema de resistencia. Hasta aquí fue lo que vimos el día de ayer, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Ninguna, profe. ¿No? Vale, vamos a retomar esto entonces con un ejercicio adicional y vamos a aprovechar eso para definir un par de conceptos más el día de hoy. Entonces, tenemos este caso. Nuevamente tenemos aquí un conductor eléctrico que pues tiene ciertas características y vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer para que aquí
esto ocurra, es decir, para que aquí pase una cierta carga que está aquí expresada en esta cantidad, pues lo que tenemos que hacer es de alguna manera alimentar o poner una diferencia de potencial entre los extremos de este conductor, y eso lo hacemos conectando, por ejemplo, esta batería, y con eso estamos logrando aplicar una diferencia de potencial, un voltaje. Eso significa una diferencia de potencial, un voltaje que va a hacer que nuestros electrones se empiecen a mover a través de este conductor y se movilicen de manera continua también a través de este que está arriba. Esto va a impulsar a los electrones que están aquí quietecitos en este material, y los va a impulsar a que se empiecen a mover. Y van a estar ahí moviéndose permanentemente mientras esté aplicado ese voltaje o esa diferencia de potencial por medio de esta batería. Entonces eso establece aquí una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica o una intensidad de corriente eléctrica que podemos nosotros determinar. Si recordamos el día de ayer, esta intensidad de corriente eléctrica pues la podemos determinar fácilmente si dividimos la carga o la cantidad de carga que pasa por un determinado punto en un determinado tiempo. En este caso ese tiempo ya lo tenemos aquí marcado en 5 segundos. Ya tenemos aquí, también aquí una carga. Vamos a suponer que toda esta carga, vamos a suponer que está pasando por este punto donde estoy observando y va a pasar en ese tiempo. Y entonces me interesa determinar la intensidad de corriente en este punto del circuito, es decir, qué tantas cargas pasan ahí en ese tiempo. Esa relación vamos a determinar en este momento. Pero resulta nuevamente que estas cargas están expresadas en electrones, y si no mal me acuerdo, el día de ayer dijimos que estas cargas debían de estar expresadas en coulombs y este tiempo en segundos, para que aquí pudiéramos tener una unidad que se llama ampere. Entonces, para calcular esta corriente eléctrica, esta intensidad de corriente eléctrica, pues tenemos que expresar nuevamente esta carga que aquí está expresada en electrones en coulombs. Muchachos, ¿cuánto es esta carga de 62.5 por 10 a la 18 electrones expresada en coulombs? Creo que es el mismo valor que usamos ayer para el ejercicio. Son 10 coulombs. Son 10 coulombs, efectivamente. Esta cantidad son 10 coulombs. ¿Alguien tiene duda de dónde salen esos 10 coulombs? Sin miedo, sin pena. Yo, profe, ¿de dónde? ¿Me podría explicar? El día de ayer hicimos la conversión. Yo no la voy a hacer ahorita, pero vamos a revisarla aquí en el ejercicio de ayer. Vimos que un coulomb de carga eléctrica equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y estábamos proponiendo un valor de carga que es igual al que estamos manejando ahorita, de 62.5 por 10 a la 18 electrones, este que resalté ahorita. Y acá abajo hicimos la conversión. Pusimos que si teníamos 62.5 por 10 a la 18 electrones, y multiplicábamos por este factor, que es propiamente este factor de conversión que está arriba, que me dice que un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Resulta que si hacemos esta conversión, obtenemos finalmente que esos 62.5 por 10 a la 18 electrones son exactamente 10 coulombs. De ahí sale ese valor de 10 coulombs. ¿Y lo aclaramos? Sí, gracias. Gracias. Entonces, ya tenemos esos 10 coulombs de carga eléctrica que equivalen a estos 62.5 por 10 a la 18 electrones, y esos pasan por este punto en 5 segundos. Y entonces podemos determinar sin ningún problema esta corriente eléctrica o esta intensidad de corriente eléctrica. Si hacemos esta operación, 10 entre 5 me va a dar simplemente 2 coulombs por segundo, por lo que es lo mismo 2 amperes. 2 amperes. Ya está. Entonces,
Ya está. Bueno, recordando igual lo mismo que hicimos ayer, podemos determinar para este mismo ejercicio la otra cantidad física que revisamos ayer, que fue la densidad de corriente eléctrica, que es simplemente la relación entre la corriente o la intensidad de corriente eléctrica que pasa por una cierta área de conductor, un área de sección transversal, que es esta que está aquí asurada, marcada rayada en verde. En este caso es de 10 centímetros cuadrados. Pero recordemos que para poder calcular esta densidad de corriente eléctrica tenemos que expresar nuestra corriente en amperes y nuestra área en metros cuadrados. Entonces, para poder calcular esta densidad de corriente, pues tenemos que sustituir nuestros valores en esas unidades. La corriente ya está en amperes, es correcta, debe estar ahí de 2 amperes. Tenemos 2 amperes de corriente. Pero el área que tenemos aquí expresada la tenemos en centímetros cuadrados. En este caso, 10 centímetros cuadrados. La pregunta es, muchachos, ¿cómo expreso esos 10 centímetros cuadrados en metros cuadrados? ¿A qué son igual? Esos 10 centímetros cuadrados expresados en metros cuadrados. A 10 por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias, Alondra. 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Simplemente para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados multiplico por 10 a la menos 4 y ya lo expresé en metros cuadrados. Efectivamente, entonces esto me queda que 2 entre 10 me va a dar 0.2 por 10 a la que, muchachos. A la menos 4. Está la menos 4 aquí en el numerador, pero como esto sube al numerador, cambia de signo. A Me la queda 4. Por 10 a la 4 amperes por metro cuadrado. Y bueno, bien escrito, como se los daría su calculadora, no sería así, tal vez sería como 2 por 10 a la menos 3, si movemos más bien 2 por 10 a la 3, perdón. O si quitamos este exponente de una vez, no es tan grande este número. Si quitamos este exponente, tendríamos que correr nuestro punto 4 lugares hacia la derecha, es decir, 2000. Serían 2000 amperes por metro cuadrado. Y este resultado me diría que si el área por el que pasan esta corriente eléctrica fuera de 1 metro cuadrado, pues por ahí estarían pasando 2000 amperes. Pero como es solamente una fracción de eso, es una pequeña área de solamente 10 centímetros cuadrados, pues solamente pasan estos 2 amperes. Pero eso sería cómo podríamos interpretar este resultado. Ya está. Entonces, hasta aquí lo que vimos el día de ayer en cuanto a calcular la corriente y la densidad de corriente. Y vamos a recordar que también veíamos una propiedad que se llama la resistividad. Y lo hacíamos de alguna manera, pues suponiendo que este material tiene unas ciertas imperfecciones o ciertas protuberancias en el interior. Si esto lo comparamos con una tubería, este conductor, pues tendría aquí como algo que le sobresale en las paredes, y eso de alguna manera afecta al movimiento de los electrones, es decir, no les permite pasar tan libremente. Y esto que estamos aquí marcando, pues es una propiedad del material que ayer definimos, era la resistividad, que la simbolizamos con esta letra griega que se llama Rho. Es esta resistividad que es una característica propia del material, es esta resistividad. Y entonces esta resistividad pues es, digamos, característica de cada material, tiene un valor para cada material distinto. Para el cobre tiene un valor, para la plata tiene un valor, para el oro tiene un valor, para el acero tiene un valor, para el aluminio uno diferente, porque es característico de cada material. Pero también tiene una relación
bueno, hay que recordar que esta resistividad, decíamos ayer que tiene ciertas unidades. En este caso, las unidades de la resistividad eran ohms por metro. Ohms multiplicados por metro. Y entonces el día de hoy vamos a revisar otro concepto que se llama la conductividad, que tiene mucho que ver con esta resistividad. Esta conductividad la vamos a simbolizar con este símbolo que es una sigma, que ya hemos utilizado, me parece también en este curso cuando vimos densidad volumétrica de carga, pero en este caso va a representar conductividad. Y existe una relación directa con la resistividad de un material, y además muy simple, porque la conductividad de un material es exactamente igual al inverso de la resistividad. Entonces, si nosotros calculamos el inverso de la resistividad, podemos encontrar la conductividad. Si la resistividad es la oposición que cada unidad de longitud representa al paso de la corriente, pues la resistividad por la conductividad es la facilidad que este mismo conductor presenta para el paso de la corriente eléctrica. Pero bueno, ahorita lo que nos va a interesar es determinar si esta conductividad está expresada, si esta resistividad está expresada en ohms por metro, ¿cuáles serán las unidades de la conductividad? ¿Cómo quedan expresadas estas unidades, muchachos? Este es un 1 arriba, es el inverso de ohms por metro. Si yo subo estos ohms al numerador, ¿cómo los puedo expresar? ¿Cómo quedarían expresados? ¿Alguna idea? Lo hicimos cuando hicimos la capacitancia, que teníamos faradios en el denominador, y cuando lo subíamos al numerador, ¿cómo se convertía? Negativamente, ¿no? Así es, con un exponente negativo. Entonces, estos ohms, si los subimos al numerador, me quedarían como ohms a la menos 1. Y los metros también. Entonces, esta sería otra posibilidad de las unidades de esta conductividad, ohms a la menos 1 por metros a la menos 1. Pero también ohms a la menos 1 se pueden expresar de otra manera, que es ohms a la menos 1 se pueden expresar como la palabra ohm, pero al revés. Mos. Y pues sería multiplicado por metros a la menos 1. O si no subo los metros a la menos 1, podría ser mos sobre metro. O podría ser ohms a la menos 1 sobre metro, si es que no subo los metros. Todas estas son posibilidades de expresar esta unidad que es la conductividad. Pero finalmente a lo que quiero llegar es que esta unidad que se llama ohms a la menos 1 o mho, tiene un nombre muy característico que se llama Siemens. Siemens. Y entonces puedo expresarla con la conductividad de un material en Siemens por metro, en ohms a la menos 1 por metro, en mhos por metro, o en ohms a la menos 1 por metros a la menos 1. Cualquiera de esas unidades es válida y todas son lo mismo. Son diferentes formas solamente de expresar las unidades de la conductancia, pero de la conductividad. Pero la forma de calcular esa conductividad es simplemente sacar el inverso de la resistividad. Entonces, muchachos, si tengo aquí, en este ejercicio tengo marcado que este conductor tiene esta nota aquí. ¿Alguien tiene una idea qué significa esto? Cobre.
Esto es cobre. Quiere decir que este material, este conductor está hecho de cobre. Y entonces, por lo tanto, este conductor tiene una cierta resistividad que corresponde a la resistividad del cobre. Y la resistividad del cobre es un valor muy específico porque es único para el cobre. Y no lo tenemos aquí a la mano, pero eso es intencional porque ahorita en este momento quiero que ustedes me digan y me ayuden a determinar cuánto vale la resistividad del cobre. Y eso pues hay que investigarlo, hay que hacerle una pregunta a Google, por ejemplo. ¿Cuánto vale la resistividad del cobre? Si lo pueden hacer por ahí, alguien me puede decir cuánto vale la resistividad del cobre. 1.72. Ajá. 10 a la menos 8 ohms. Muy bien, gracias. 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Y esta es la resistividad del cobre. Este es un valor único, o sea, el cobre tiene este valor. Si consultáramos la del acero tendría uno diferente, si consultáramos la del aluminio sería diferente, la del oro, la de la plata serían diferentes. Este es específicamente la del cobre. Pero entonces, si nosotros quisiéramos determinar la conductividad del cobre, pues eso, por definición, sabemos que la conductividad es simplemente el inverso de la resistividad, en este caso de la resistividad del cobre. Y si hacemos esta operación, muchachos, el inverso de la resistividad del cobre, que es 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro, podemos encontrar la conductividad del cobre. Entonces, ayúdame con sus calculadoras. ¿Cuánto es el inverso de 1.72? ¿0 punto qué? 0.58. ¿Un metro decimal? 1. 581, ok. 0.581 por 10 a la qué. Este 10 a la menos 8 que está en el numerador, al subir, cambia de signo y me queda por 10 a la 8, ¿no? Y estas unidades que son ohms por metro, si lo subo al numerador, me quedan ohms a la menos 1 y metros a la menos 1. Y bueno, si acomodo bien este valor, tendría yo que mover mi punto decimal un lugar hacia la derecha porque es la forma correcta de expresar este número de notación científica, es 5.81 por 10 a la... Si estoy moviendo este punto hacia la derecha, tengo que reducir un número aquí en el exponente, 5 por 10 a la 7. 10 a la 7 ohms a la menos 1 son... Pueden ser ohms o pueden ser más correctamente Siemens. Siemens por metro a la menos 1. Por metros a la menos 1. O si no subo estos metros al numerador, puedo expresar como Siemens sobre metro. Se escribe sobre metro, pero se lee por metro. Siemens por metro. Entonces, esa sería la conductividad de el cobre, en especial del cobre. Y es la forma de determinarla, pues es simplemente haciendo lo inverso de la resistividad. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Hay dudas, preguntas, muchachos, comentarios? No, maestro. Ok. Vale, pues entonces nos hace falta ver aquí un concepto que está aquí marcado en el título de la lámina, porque también nos habla de una cantidad física que se llama la conductancia. La conductancia la vamos a simbolizar con una letra G mayúscula.
La G mayúscula es la conductancia. Y bueno, la conductancia tiene una definición también muy simple. La conductancia, voy a cambiar el color porque no se ve bien ahí. Voy a escribir que la conductancia, en este caso la conductancia, también es muy simple de calcular porque es simplemente el inverso de la resistencia. Y el día de ayer calculamos la resistencia. Y el día de hoy lo vamos a volver a hacer porque aquí tenemos pues todo lo necesario para calcular la resistencia. Bueno, vamos a ver, vamos a recordar cómo podemos calcular la resistencia en función de las características físicas de este conductor. Tenemos aquí una resistividad, tenemos un área y tenemos una longitud de este conductor. Vamos a suponer que la longitud de este conductor sea de 10 metros. El área pues ya está ahí marcada. La resistividad ya nos hicieron favor de investigarla en internet, ya nos dieron este valor. Y entonces, ¿cómo relaciono esas tres variables para encontrar la resistencia? ¿Qué es igual a la resistencia? ¿Alguien me puede decir? La Densidad, resistividad, Sí, adelante, adelante. es la resistividad por la longitud sobre el área. Muy bien, la resistividad por la longitud entre el área. Muy bien, y de esa manera podemos determinar sin problema la resistencia de este conductor. La resistividad, nos dijeron que el valor era de 1.72 por 10 a la 18. 10 a la, no a la 18, no, a la menos 8. Ohms por metro. La longitud de este conductor, dijimos que son 10 metros, así la establecimos, 10 metros. Como está expresada en metros, yo no tengo que hacer nada, simplemente expresar 10 metros. Si esta longitud estuviera dada en centímetros o en milímetros, pues tendría que convertirla y expresarla en metros. En este caso ya está en metros, así que no hay nada que hacer más que sustituirla. Y el área la tengo expresada también en centímetros cuadrados, pero la tengo que expresar nuevamente en metros cuadrados para que haya correspondencia con las unidades. Entonces, ¿cuánto es 10 centímetros cuadrados expresado en metros cuadrados? Muchachos, díganme. 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 10 por 10 a la menos 4, muy bien, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y si hacemos esta operación, pues es simple. 1.72 por 10 entre 10, 10 entre 10 me va a dar 1. Por 1.72 pues me va a dar lo mismo. 1.72. Pero por 10 a la que, muchachos, me queda 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 4. ¿Me queda por 10 a la qué? Menos 12. No es cierto. A ver, chéquenle. Este menos 4 cuando sube 4. sube la con menos signo 4. contrario. Entonces me queda menos 8 más 4. Me queda por 10 a la menos 4. ¿Sale? Chequenle bien. Tengo menos 8. Y este menos 4 cuando sube al numerador me queda positivo. Me queda por 10 a la menos 8 por 10 a la 4. Entonces queda menos 8 más 4. Me queda por 10 a la menos 4. Y las unidades que tengo aquí son ohms por metro, me quedan ohms por metro cuadrado en el numerador y metros cuadrados en el denominador, de tal suerte que puedo eliminar estos ohms y me queda que la resistencia de este conductor es de 1.72 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 ohms. Representamos con la letra omega. Esa es la resistencia de este conductor, muchachos. Pero decíamos que hoy nos interesaba determinar la conductancia, y esa conductancia la vamos a determinar a partir de la resistencia, sabiendo que la conductancia pues es simplemente el inverso de la resistencia.
Entonces, si calculamos el inverso de este número que acabamos de encontrar, el inverso de 1.72 por 10 a la menos 4, entonces podemos determinar la conductancia de este material, es decir, la facilidad que presenta para dejar que la corriente eléctrica o las cargas eléctricas fluyan a través de él. Muchachos, ¿cuánto es el inverso de 1.72? Creo que ya lo tenemos acá. Dijimos que era este, ¿no? 581, es lo mismo que tenemos aquí arriba. 1 entre 1.72 me da 0.581. Pero ahora va a ser por 10 a la ¿qué, muchachos? 4. A la 4 ohms. Perdón, ¿qué unidades son ahí? La inversa de ohm. Son ohms a la menos 1. Y bueno, vamos a quitar este exponente, muchachos, para verlo cuánto me queda. Si quito el exponente, ¿cuánto me queda? Antes, más que quitar el exponente, vamos a ajustarlo para poder expresar con un múltiplo. Voy a mover mi punto decimal un lugar hacia la derecha. 510. Serían 5.810, pero si muevo solamente mi posición un lugar hacia la derecha, me quedan 5.81. 5.81 por 10 a la 3, perdón, en lugar de 10 a la 4, por 10 a la 3. Y este 10 a la 3 lo puedo sustituir por un múltiplo. ¿Cuál sería ese múltiplo? 10 a la 3. Kilo. Kilo. Entonces podría yo expresar esta cantidad como 5.81. ¿Y lo qué? Kilo ohm a la menos 1. Kilo ohms a la menos 1, pero ohms a la menos 1 también se llama Siemens, ¿no? Ay, ¿cómo dice? Siemens. O Siemens, se lee Siemens. Se escribe Siemens, pero se lee Siemens. Entonces puede ser kilo Siemens o kilo ohms a la menos 1 también es válido. Y entonces, bueno, solamente es una forma de presentar. También podría ser, como nos dijeron hace rato, 5.810 Siemens, ¿no? Si quitamos la potencia por completo, podemos expresar como 5.810 Siemens. Muchachos, nos queda un minuto de la sesión, escasamente. Prácticamente estamos terminando. Ya para no reconectarnos, regálenme sus datos, los que estuvieron participando en esta sesión. Y en la siguiente sesión continuaremos platicando de esto. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay? ¿Cómo esto no hay? Revisamos en esta sesión el concepto de conductividad y conductancia, que son muy simples porque se definen en función de la resistividad y de la resistencia. Y voy a proponer unos ejercicios para que realicen con respecto a esto. Si hay dudas, muchachos, no las consultamos por Classroom o las traemos a la siguiente sesión. Si no hay más que agregar, les agradezco su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Finalizo para todos. Gracias.